Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay gozo en los corazones. Cristo está aquí. Su presencia está en este lugar. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Y el cojo saltará. Si el cojo va a saltar, ¿por qué no vamos a saltar nosotros? Amén. ¿Cuántos pueden saltar? Aleluya. La lengua de los mudos cantará. De Israel, Él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre de ser. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre de ser. Grita. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre de ser. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre de ser. Moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes enrollados, mi amado estará. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzarán. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes enrollados, mi amado buscarán. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzarán. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, que digno de alabar. Grande es Jehová, que digno de alabar. Tu
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. Pueden tomar sus lugares todos, por favor, incluyendo los hermanos de la alabanza. Gloria a Dios. Mientras se acomodan, déjenme contarle que estoy regresando ayer, creo, de un viaje relámpago a Los Ángeles, en donde tuvimos nuestro retiro de jóvenes del área de Norteamérica, debido a que muchos, la mayoría de ellos, no pueden salir de aquel país para venir para acá por falta de papeles migratorios, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacerlo de esa manera. Sin embargo, una fuerte cantidad de hermanos de diferentes países vienen para el retiro de jóvenes, sobre todo. De Chile vienen 40 jóvenes, de la República Dominicana vienen 20 jóvenes, y creo que esos son reportes que no me han dado todavía de matrimonios, pero estamos trabajando para poder pues juntarnos todos los que se puedan, ¿verdad? Si usted no puede, no le alcanza el dinero, recuérdese que hay una opción tanto para los matrimonios como para los jóvenes, que Banrural fue. Banrural nos ha permitido, nos ha ofrecido dar préstamos, y me parece que les van a descontar que 300 quetzales mensuales por 10 meses, algo así me informaron. Carlos Valey no está aquí con nosotros porque él es el que sabe, pero él está pastoreando y ahorita está predicando. Pero cualquiera que tenga el interés en acercarse a ese medio tan fácil, puede llamar a la secretaría o a contabilidad mañana. Está la cosa muy especial, muy hermosa. El Señor está haciendo grandes obras antes de que se manifiesten cosas tenebrosas en la tierra. No es asustar a nadie hablar de escatología. Se asusta el que algo debe, pues algo tiene que temer, ¿va? Plano. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando nosotros empecemos a ver las cosas negativas del mundo, deberíamos de estarnos alegrando, porque está cerca lo que ha sido anunciado para nuestra vida, ¿verdad? A mí el Señor al principio de mi vida cristiana me habló muy claramente y de una manera tan especial me dijo: aunque la visión tardará un poquitito, el que ha de venir vendrá, no tardará, espéralo porque ciertamente vendrá. En la versión que estaba leyendo así dice exactamente como le estoy diciendo. Y eso para mí, hermano, ha sido una advertencia. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que me he ido enamorando más y más del aspecto de la venida del Señor, porque usted sabe que hay muchas cosas que hay que perfeccionar en la vida cristiana. Hay que perfeccionar el poder, así dice la Biblia, perfeccionando el poder de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? En Corintios. También hay que perfeccionar el amor, y para perfeccionar el amor, una de las cosas que se deben de perfeccionar es el amor por la venida del Señor. Si nosotros no amamos la venida del Señor, no vamos a ser copartícipes con la corona que el apóstol Pablo decía. Él decía que le estaba ya reservada la corona de justicia a él, y no solo a él, decía, sino a todos los que aman su venida. Entonces, amar la venida del Señor es estarlo esperando, desde luego. Yo espero que usted lo esté esperando, hermano. El estarlo esperando tiene que ir acompañado con algunas actitudes y acciones. Tiene que ser algo interno en lo que uno está diciendo: bueno, pues aquí estoy debajo del agua, pero ya va a venir la amada, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted esperaba a la amada o no? Debajo del sol, no importaba si había lluvia, polvo, no importaba si pasaban los cuñados maltratándolo, no importaba nada. Usted ahí estaba firmes, puro soldado, ¿verdad? Porque iba a tener su premio, que era un beso al aire, hermano.
claro que después ya sabemos que ese beso se convirtió en 5 chirices, ¿verdad? Pero eso ya fue con el paso del tiempo, ¿verdad? Y con la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia alcanza. En ese orden de ideas, yo quiero continuar hablando con usted acerca de este tema escatológico tan hermoso, y pidiéndole a mi Padre bendito que por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús nos dé un espíritu de revelación. Porque si se necesita revelación, bueno, para todos se necesita, pero para el tema escatológico, hermano, es imprescindible, ¿verdad? Así que, papito lindo, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Por amor a tu santo nombre, te suplicamos que nos llenes de un espíritu de sabiduría y que podamos entender tu palabra, Señor. Por amor a tu santo nombre te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, quisiera hablarle de la medianoche. Tomando en cuenta esto de la medianoche, me voy a basar en lo que yo le he contado a usted, que el Señor me ha hablado de la cronología de los eventos apocalípticos establecida en los 3 ayes. Se lo he dicho muchas veces, pero ahora lo vamos a ver de 2 maneras. Uno siempre con los ayes, con el segundo. Nos vamos a enfocar un poquitito para luego pasar a la medianoche y hablar de un tema que el Señor me puso, que habla de los gritos de los amigos del novio. Usted sabe que el novio tenía amigos y la novia también. El novio parece ser que los amigos que tenía eran ministros. Ya en la figura eran ministros. Por ejemplo, Juan el Bautista, él dijo: yo no soy el novio, yo soy amigo del novio. Pero no dijo que era amigo de la novia. La novia no tiene amigos. La novia lo que tiene son amigas, ¿verdad? Porque sería muy clavero que los amigos le hicieran una despedida de soltera a la novia, ¿verdad? Se miraría un poco riesgoso. Entonces, el novio tiene amigos que son ministros y la novia tiene amigas que son acompañantes, doncellas. Entonces, en este orden de ideas, le quiero recordar lo siguiente. Yo le he dicho a usted que son 3 turnos. Acá los vamos a medio dibujar. El primer turno sería el primer ay, el segundo sería el segundo ay y el tercer ay, ¿verdad? El tercer turno. Estos, como ya lo hemos platicado, coinciden con la 5ª trompeta, la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. Estos de aquí son los eventos pretribulacionarios. Estos de aquí serían la tribulación y estos de aquí serían la gran tribulación. Ahorita vamos a ver por qué, porque se recuerda que el Señor no fecha con números, con fechas, pero sí con eventos. Entonces, cuando se habla de la noche es esto de aquí. Esta parte de aquí es la noche, escatológicamente, y la medianoche tendría que ser a la mitad de la tribulación. Aquí tiene que haber, fíjese qué interesante, aquí a esta altura tiene que haber una resurrección y una transformación. Aquí a esta altura tiene que haber otra resurrección y otra transformación. Y aquí tiene que haber otra resurrección y otra transformación, que juntándolas incluso con la de después del milenio, tiene que ser la primera resurrección. Esa resurrección ya se empezó a dar con el Señor Jesucristo, pero no ha terminado, ¿verdad? Esa resurrección se dio en Mateo 27, 52 y 53, en donde cuando el Señor murió resucitaron santos del Antiguo Testamento
y cuando Él se levantó de entre los muertos, los que habían resucitado 3 días antes salieron de sus tumbas. Quiere decir que ellos resucitaron cuando el Señor murió, pero no salieron de las tumbas. Se quedaron en las tumbas, o si no, ellos fueron los testigos en el holocausto. Porque así lo dice la Biblia en Mateo 52, usted revíselo, lo hemos platicado en algún momento y por eso no quiero redundar en eso. Entonces, cuando hablo de la medianoche, voy a estar hablando de los eventos del segundo ay. Así, lo vamos a ver así, rapidísimo, porque quiero enfocarme más en el grito del amigo del novio, o de los amigos del novio. Los eventos del segundo ay los podemos ver fácilmente en la Biblia. Esos son quizá los más identificables. El primer ay es el más identificable. El segundo ay no es tan fácil identificarlo, pero todavía no es tan difícil. El tercer ay, ese es un poco difícil identificarlo y aparece hasta cuando lanzan a Satanás. Ahí empieza el tercer ay, cuando empujan a Satanás desde los lugares celestiales a la tierra. Y entonces ahí se marca el tercer ay, cuando el escritor sagrado dice: ay de los moradores de la tierra, porque acaban de derrumbar al acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de día y noche. Y él llegó a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí empieza el tercer ay. Pero los eventos de segundo ay son impresionantes, y yo quiero mostrárselos para que usted analice si estamos cerca o no. Aunque cuando hemos hablado del primero, uno se da cuenta que sí estamos muy cerca. Pero enfoquémonos acá. El primerísimo de estos eventos es la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial va a empezar en Irak. Ahí es donde va a empezar. El problema que ahorita tenemos es que los ejércitos de la nación más poderosa del mundo están metidos ahí. Otro de los problemas que tenemos es que el río Éufrates se está secando. Y eso es algo que lo describe en las copas. No lo describe ni en los sellos ni en las trompetas, sino que se describe en las copas. Y el río Éufrates se está secando, y la Biblia dice que se va a secar completamente para que pasen los ejércitos de los reyes del oriente. Entonces, esto yo se lo hago ver para que usted se dé cuenta la cercanía, aunque lleve años, la cercanía de esos eventos. Para mí que van bien rápidos, ¿verdad? Ahora, esta guerra la podemos ver en Apocalipsis capítulo 9, creo yo que es 9, vamos a ver, versículo 14 y 15, y decía al sexto ángel, segundo ay, que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Eso es Irak. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces, lo que va a haber acá, estamos hablando, segundo ay, estamos hablando inicio de la gran tribulación, estamos hablando inicio de la noche, de eso estamos hablando, inicio de la noche, no medianoche. Inicio de la noche, inicio de la tribulación, inicio de la Tercera Guerra Mundial. De eso estamos hablando. Aquí va a morir, hasta hace unos meses yo decía 2.000 millones de personas, pero porque la población de la tierra era 6.000 millones de personas. Pero del año 2000 al año 2009 hay 1.000 millones de personas más. Entonces tienen que morir como 2.250 millones de personas, algo así más o menos, pero son un poquito bastantitos. Esa es la cantidad de gente que va a morir en ese momento tribulacionario. Pero antes de eso va a parecer que ya hubiéramos llegado a la tribulación.
Fíjense lo que le estoy diciendo. En la tribulación va a ser horrible. Y la gran tribulación, como dicen en mi pueblo, peor. Esa va a ser peor. Y yo no estoy tratando de asustar a nadie, solo le estoy describiendo los eventos que están en Apocalipsis. Ahora, nosotros podemos ver, por ejemplo, los sellos que ya están destapados. Cuando yo digo que los sellos ya están destapados, a veces algunos hermanos se compungen y algunos hasta se oponen. Pero déjenme explicarle cómo es esto de los sellos. ¿Alguno tiene alguna cartulina por ahí o algo así que me pueda servir? Vamos a ver, de ese lado voy a ir a buscar. ¿Viste algo por ahí? No. ¿No? ¿O me estás cuenteando? Sí, está bien, eso está bien. Supóngase que estos son los rollos. No rollos, el rollo. Porque no eran 7 rollos. Era un rollo. Entonces estaba doblado más o menos, no doblado, sino que estaba enrollado. Entonces, esto fue lo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo 5. Eso fue lo que él vio. Entonces este rollo tenía 7 sellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo que se destapó no fue el rollo, fue el sello. Y se quitaron los 7. Y yo lo que insisto es que los 7 ya los quitaron, pero que todavía no le han hecho al rollo así. Cuando le hagan el rollo así, entonces se van a juntar las trompetas, las copas, los sellos, la ira, los truenos, y entonces eso, ahí sí vamos a tronar. No, pero primero Dios que no, porque no vamos a estar. Ahora, yo le menciono esto solo para que usted analice esta situación. En Barcelona, hace 2 semanas, detuvieron un barco con 3.500 personas porque llevaban gripe de la española, de la que mató en 1920 a millones de personas en Europa. Entonces tuvieron el barco detenido no sé por cuánto tiempo. La famosa gripe esta que se volvió pandémica y que tiene ya tantos muertos en todo el mundo, está ubicada en la China. Una población de 10,000 personas militarmente fue cercada porque vino sobre ellos una peste neumónica la semana pasada. Hasta ayer levantaron el sitio de esa aldea, pero tenían miedo de que la peste neumónica, que es peor que la peste bubónica que mató millones de personas en la Edad Media, explotara a nivel mundial. Entonces lo cercaron. Entonces eso está en el 4º sello. Pero yo ahorita no le estoy hablando del 4º sello, ahorita le estoy hablando del 2º ay. Entonces, si a estas alturas del partido nosotros ya estamos viendo las cosas color de hormiga, para la tribulación eso va a ser terrible. Y uno de los eventos, repito, va a ser la Tercera Guerra Mundial. Para eso se está preparando toda la humanidad, hermano. Para eso está preparando toda la humanidad. Y vemos cosas que yo no entiendo por qué nadie trata de ponerles un freno de la gente que tiene poder. Pero hay países que se están armando hasta los dientes, hermano. Es increíble la cantidad de armas que ha comprado Venezuela en los últimos tiempos. Es increíble, hermano. Son billones de dólares los que ha comprado. Se está armando hasta los dientes en la mano de un loco. Bueno, yo aquí lo puedo decir, hermano. Lo digo allá y me van a traer de pie y jeta, ¿va? En las manos de y digamos los países poderosos no hacen nada, ¿va? Por eso a mí me parece una locura lo que han hecho con Honduras. Yo no es que esté a favor ni de uno ni del otro, ¿verdad? Pero me parece una locura que todo el mundo, toda la comunidad internacional se ha volcado en contra de un país
que ya no quería un presidente, ¿verdad? Y que se volvió más problemático tenerlo ahí que no tenerlo, y solo 3 meses le falta, ¿verdad? Entonces esto es bien confuso, pero volvamos al punto. No me aparte, por favor, porque no he llegado al grito del amigo del novio, y yo quiero decirle que tengo que llegar a como dé lugar. Y como usted mañana no trabaja, ¿o sí? Ah, bueno, está bien. Solo los de aquí siempre ponen una sonrisa así. Sigamos. Este es otro de los eventos que van a suceder en el segundo ay. Endurecimiento superlativo del corazón de la humanidad. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, tal vez. Ya les abrieron la puerta para que atiendan a los niños. Se los agradezco. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas. ¿Cuáles plagas? Los de las plagas de la Tercera Guerra Mundial, del 9-14 al 15, porque ahí matan con fuego y con azufre. Son armas. Entonces, los que no fueron muertos, miren lo que hacen los muy bandidos: no se arrepintieron. Es decir, vino un problema bien fuerte sobre sus vidas, no se arrepintieron. Ya estaban endurecidos, y esta fue el 10º endurecimiento, cuando Dios endureció su corazón, más o menos lo que le pasó a Faraón. Me voy a ir más rápido. Va a haber un aumento de satanismo y de idolatría. Eso lo podemos ver en el mismo verso 20. Si seguimos leyendo: no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Entonces adoraban demonios. Era satanismo. Ni a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso es que yo insisto que va a haber una especie de resurrección de sistemas que se pensaban muertos. ¿Se recuerda que hemos hablado? ¿Sí se recuerdan que hemos hablado de que la bestia herida de muerte que vuelve a la vida? Y que yo le he dicho que eso no solamente se refiere a una persona que es el anticristo, sino que se refiere también a sistemas. Digamos, el sistema comunista, que ya estaba herido de muerte, se resucita, y mire de qué manera está resucitando. La iglesia cristiana, iglesia católica, por eso le dije así, cristiana, esa iglesia venía hacia atrás y hacia atrás, pero aquí nos deja ver que va a haber una como resurrección, una recuperación que ellos van a tener, y no se van a arrepentir de adorar ídolos de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Entonces va a haber una resurrección. También en el sistema de las computadoras, fue herido de muerte en el Y2K y resucitó. Y ahora tenemos algo pero impresionante en las computadoras. Incluso el sistema televisivo. Hoy les estaba diciendo en la mañana a los hermanos, que la televisión este año es ley que se cambia en Estados Unidos, y los próximos años Estados Unidos está invirtiendo $8,000 millones para que se cambie allá, y va a empezar a invertir para que se legisle en todo el mundo, que se cambie aquí también en todo el mundo. Y todos van a decir: qué bonito, porque vamos a ver HDTV, que es High Definition, alta definición de la televisión. Pero eso no solamente es eso, sino que es un sistema de control mental. Entonces, que viene integrado, y que lo han probado desde 1950. Y que lo han perfeccionado, y que tienen bases en Alaska y en el Polo Norte, y que lo pueden lanzar perfectamente por ese sistema de televisión. Bueno, yo no estoy hablando tonterías, yo eso lo he leído, lo he estudiado, lo he investigado. No es ese el tema exactamente, yo estoy dando unas pinceladas de qué es esto,
porque tampoco pretendo asustarlo ni nada por el estilo, porque como ya le dije al principio, el que nada debe, pues nada teme, ¿verdad? ¿Usted no debe nada? ¿No? ¿Ya tomó chocolate? ¿Sí? ¿Ya pagó lo que debía? Bueno, a mí más se me hace, yo sinceramente no estoy así, a mí me lo pagaron con la sangre de Cristo, aleluya. Entonces aquí estoy tranquilo, ¿verdad? Y dele un aplauso al Rey de todos los que les han borrado sus pecados con la sangre de Cristo. Ahora mire, sigamos adelante porque no es este el punto central. El repunte de la maldad va a estar específicamente en 4 cosas. Está en el verso 21: homicidios, hechicerías, inmoralidad igual a fornicación y robos. Esas 4 cosas se van a incrementar muchísimo en el segundo ay, es decir, en la tribulación. Hasta hace algún tiempo la gente no pensaba que hechicerías pudiera ser literal, pero con la venida de ese fenómeno de Harry Potter, hermano, las tiendas en los países del primer mundo, en los países del primer mundo, se han llenado de objetos de hechicería que los venden así, con anuncio, propaganda, con descuento, la vara mágica del hechicero, la no sé cuánto, la serpiente no sé cuánto, la copa de no sé qué otro, el anillo es un negocio que lo montaron, pero que está respaldado definitivamente por el anticristo o por el espíritu del mismo, porque va a haber un aumento de hechicería terrible, hermano, en el segundo ay. Espérenme un rato, vamos a platicar, por eso voy así volando, porque quiero platicar con usted, dialogar. Esta es otra cosa muy importante. Esto es ineludible que se dé: la restauración del tercer templo de los judíos. Esto se tiene que dar. ¿Por qué razón? Porque en Apocalipsis capítulo 11 verso 1 dice: me fue dada una caña de medir. Ahora, ahí estamos hablando del segundo ay, son eventos del segundo ay. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Por favor, me quiero detener 2 minutitos en este texto porque lo considero de suma importancia. Hay gente que dice que el tercer templo no se va a dar y que la Biblia dice: ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces ellos dicen: el templo no se va a dar porque nosotros somos el templo. Y por lo tanto, ahí está hablando en sentido simbólico, y cuando se sienta en el templo de Dios en 2 Tesalonicenses, el anticristo no se está sentando en un templo de los judíos allá en Israel. Eso es lo que ellos dicen. Pero se les ha pasado por alto que si el templo es si el templo fuéramos nosotros solamente, y no va a haber otro, y no va a haber un tercer templo, ahorita sí somos nosotros, pues si no va a haber un tercer templo, entonces ¿a quiénes se refiere estos? ¿Quiénes serían estos? ¿Me estoy dando a entender, hermano? No, pero los que están adorando, sí, está bien, no, tal vez hice mal mi pregunta. Los que están adorando serían el templo. Si agarramos la doctrina que están diciendo ellos. Sí, es que mire, pues la Biblia dice: o ignoráis que vosotros sois templo del Señor. ¿Es usted templo del Señor, sí o no? Va, usted adora a Dios, entonces usted es templo de Dios. Va, entonces aquí en Apocalipsis 11 dice que midieron a los que adoran en el templo. Entonces esos serían el templo. Pero no es así, porque aquí dice que midieron el templo. No me están de entender. ¿Me están de entender?
Explíqueme, por favor. Alguien que me explique, así como más claro. A ver, un micrófono, por favor. Me interesa mucho esto, hermano. Disculpe, esta es una especie de discipulado grandote. Y a mí me interesa que lo entienda. Si no, mi abuelo. A ver. Lo que dice esta tesis, llamémosle así, es que cuando se refiere al templo, que el anticristo se sentará en el templo, ellos lo que dicen es que se va a sentar o va a tomar posesión dentro de la iglesia o dentro de los cristianos, considerando que la Biblia dice que nosotros, los cristianos, somos el templo de Dios. Sin embargo, en este versículo se deja ver claramente que no puede ser así, porque cuando dice que hay que medir a los que adoran en el templo, ese grupo que adoran el templo de alguna forma serían cristianos, podríamos decir, y serían el templo de Dios. Sin embargo, está separando primero que tiene que medir el templo, medir el altar y los que adoran. Quiere decir que son tres cosas totalmente distintas, y esos que adoran al Señor no se está refiriendo, no están sustituyendo al templo físico que se está mencionando primero. Amén. Tú sí lo entendiste. Pero necesito otra persona. Pero necesito otra persona que no sea pastor. Espera, que me lo explique. Llévale el micrófono, por favor. Allá vamos, ya vamos. Quiero ver. Discúlpeme, pero es que Pablo en Hechos 19 preguntaba. Siempre preguntaba, ¿hasta dónde van en doctrina? Vamos a ver. Y les preguntaba. Y a ver, hermano, explícame qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que dijo el hermano Vinicio. No se oye. Según las dos posturas que está explicando, la primera está en el libro de Corintios, cuando habla que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Luego venimos a ver lo que dice Apocalipsis 11:1, que está hablando de los que adoran en él. Pero si nosotros bajamos al verso 2, dice, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones. Y ahí habla después de que lo hallarán en la ciudad santa por 42 meses. Entonces están explicando que definitivamente va a tener que haber una edificación de un tercer templo para que supuestamente el pueblo judío vuelva nuevamente a sus rituales judaicos como los que están tratando de hacer actualmente. Ok, tú también lo entendiste. Préstame ese micrófono, porque es que, disculpe, yo no estoy tratando de ganar tiempo, si tengo un montón tengo 40 slides ahí, pero ¿de qué me sirve pasárselo si no me voy a entender? ¿Quién me levantó la mano por acá, hermanos? ¿Alguien más? ¿Tú también? Permíteme. Yo entiendo, apóstol, de que este es el tiempo de que el Señor nos está midiendo en la medida de adoración hacia Él, porque como dice en sus palabras, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Él nos está midiendo qué tanto hemos subido de adoración hacia Él, pues nos está midiendo. Ese es el tiempo, ¿va? Bueno, sí nos está midiendo, pero no es eso lo que estoy tratando de explicar. Lo que yo estoy tratando de explicar, es que hay un templo espiritual y hay un templo físico. El templo espiritual somos nosotros y el templo físico es el que se tiene que restaurar. El templo espiritual que somos nosotros, ya no tenemos que estar en ese momento. Sin embargo, va a haber un grupo de cristianos que van a estar acá adorando, bueno, llamémosles mesiánicos, que van a estar adorando en ese templo físico. Entonces, en los eventos del segundo se tiene necesariamente que restaurar el templo. Tiene que haber una negociación entre las grandes potencias y las grandes religiones para permitirle a Israel volver a poner el templo. Quiero decirles que el templo ya lo tienen todo preparado. Tienen su escuela llamadas yeshivas en Israel, en donde les están enseñando todos los ritos que se daban en
en el templo de Salomón. Todos los ritos se los están enseñando, las vestiduras las tienen preparadas, todo. La vaca alazana la tienen clonada, porque los sacerdotes tenía que haber como un sacrificio de una vaca colorada, una vaca alazana, y esa los sacerdotes la tenían que examinar, y si le encontraban un pelo blanco, la rechazaban. Entonces eso nunca se volvió a dar en la historia. Siempre encontraban un pelo blanco o negro o de otro color y la rechazaban. Pero hasta hace unos años, aproximadamente unos 10 años, encontraron una vaca alazana cabal, exactamente sin un pelo negro ni blanco de sitón, que todo colorado. Pero como no tenían los elementos para restaurar el templo, la guardaron sus células mamarias y toda esa cuestión para clonarla en el momento que la necesiten sacrificar. Mire, parecería que yo estuviera hablando de la guerra de las galaxias, hermano, de veras. Pero mejor sigamos acá porque tengo que llegar a los gritos, ¿va? Esta es otra cosa muy importante. Demasiado importante. Que es el ministerio de los dos testigos. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los eventos del segundo ay. Que se levantan los dos testigos, los dos olivos, se levantan y empiezan a profetizar. Y estos caballeros, estos siervos de Dios, traen sobre la tierra toda clase de plagas. Y los odian. A ellos los odian. Porque cuando ellos dicen no llueve, no llueve. Y cuando ellos dicen cae fuego, cae fuego. Y los que los quieren matar tienen que morir de la muerte con las que lo querían matar. Entonces los odian. Y de repente la bestia que sube del abismo les hace guerra. Eso está desde el 11:3 hasta el 11:14, creo yo. La bestia que sube del abismo les hace la guerra y los mata, y los tiene 3 días y medio en la ciudad Jerusalén, que en el sentido simbólico se llama Egipto y Sodoma. Y la tienen con HDTV, cable, pay-per-view. ¿Cómo se llama ese disc televisión? Esa cosa que pagan ahí, ¿verdad? Aparte del cable, televisión. DirecTV. Por DirecTV, Sky, y todo el mundo lo está viendo. Y todos están haciendo fiesta porque mataron a los que estaban destruyendo la tierra, y se mandan regalos entre sí de alegría que se murieron los dos testigos, y al tercer día Dios envía espíritu de vida en ellos, y a la vista de todos vuelven a la vida. Hermano, discúlpeme que esto parece de veras un cuento de ciencia ficción, una lica, pero ahí está en la Biblia, en Apocalipsis 11, los dos testigos resucitan y se oye una voz desde el cielo que los sube a la vista de todos. Esto va a ser tremendo, pero tengo que continuar. El segundo haya pasado. Ahora viene el tercero. El tercero es cardíaco, pero no lo voy a describir ahorita. Ese no es el tema. El tema es el grito de los amigos del novio. El tercer ay viene pronto. El tercer ay aparece en Apocalipsis 12.
Esta es otra cosa bien importante, hermano. Usted que le gusta estudiar, ¿cuándo le gusta estudiar la Biblia? Porque hay gente que no le gusta estudiar la Biblia y son cristianos. Déjenme decirle que si usted es de ellos, yo no lo voy a señalar, ni lo voy a acusar, ni me voy a burlar de usted. Pero a mí me urge desatarle su mente en el nombre de Jesús. Porque yo me enamoré del Señor Jesucristo y llegué al Señor Jesús y me enamoré profundamente de Él. Pero habían cosas de la Biblia que me aburrían a mí, hermano. A mí lo que me gustaba era un programa de testimonios en la radio Vea, que daban a mediodía. Ese testimonios que yo era caníbal, que yo era no sé qué, que yo era guerrillero, que el loco de la celda 8 y todo eso, es el que a mí me gustaba. Pero ya leer la Biblia y entender eso, decía, no, eso es como trigonometría, eso no, yo no. Pero cuando yo empecé a llegar al discipulado, me quitaron el sudario. Cuando yo empecé a oír ministros, maestros de la palabra, ya no pastor solamente, ya no predicadores, ya no evangelistas solamente, sino que maestros de la palabra, es como que se me hubieran abierto los ojos, algo me hubieran quitado. Y en el nombre de Jesús, los que lo anhelan y no entienden todavía mucho de todos estos temas, en el nombre de Jesús les sea destapado su entendimiento para que se enamoren de la palabra y del escudriñamiento de la misma. Dale un aplauso bien fuerte al Rey. Bueno, pero en el segundo hay, las lámparas se apagan. Se apagan las lámparas. En el segundo hay. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo capítulo 25, versos 6 y 8 dice: pero a la medianoche. ¿Se acuerda del esquema que le hice al principio? Primero hay pretribulación, segundo hay tribulación, tercero hay gran tribulación, primero hay atardecer, pero segundo hay anochecer y tercero hay ya la noche oscura, las tinieblas. La mitad entre estos dos es la medianoche. A la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito. Muchas gracias, hermano. A la medianoche se oyó un grito. Estos eran los gritos de los amigos del novio. Aquí está el novio. Ese fue el grito, pero fue a la medianoche. Y la medianoche coincide con el link entre la tribulación y la gran tribulación. Y a la medianoche se oyó: ¡he aquí el novio! ¡Salid a recibirlo! Pero la versión del año 60 no dice "he aquí el novio". Dice: he aquí el esposo. Ya estaba casado. A la medianoche ya estaba casado y la gente ni cuenta se dio. ¿Cuándo se casó? En el 8:13 de Apocalipsis. Cuando le brotaron las alas de águila, los piñones de ala de águila de Isaías 40:31 y Apocalipsis 8:13 a los más que vencedores. Pero a la medianoche, salid a recibirlo. Entonces aquellas vírgenes, 10, se levantaron, porque todas se habían cabeceado y todas habían dormido. Se levantaron, estaban caídas, digámoslo así, ¿verdad? Arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
no tenían suficiente aceite. En la Biblia el aceite es prototipo del Espíritu Santo. Entonces ellas no habían llevado suficiente llenura del Espíritu Santo. Ellas tenían una porción del Espíritu de Dios, que era el Espíritu de Cristo que les da salvación, pero no había estado la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso, hermano amado, este es el tiempo en el que la gente lo que debería de anhelar con todas las fuerzas de su corazón es ser llenos del Espíritu de Dios. Lo más grande que le puede suceder a alguien ahora es ser lleno del Espíritu de Dios. Después de haber sido salvado, ser lleno del Espíritu de Dios. Porque si yo soy lleno del Espíritu de Dios, voy a poder sojuzgar todas mis debilidades humanas. Entonces aquí hay un grupo que ya se casó. Y hay otro grupo que lo están esperando. Y hay otro grupo que a la medianoche entran, es decir, pasan el segundo ay, es decir, miran el segundo ay, la tercera guerra mundial. Todo lo que le expliqué, lo miran y se escapan a la mitad de la tribulación. Se escapan junto con los dos testigos, se van. Pero las insensatas se quedan. No se pierden, solo se quedan. Y hoy nosotros los predicadores no nos cansamos de decirle a la gente que se consagre y decirles, hermanos, tienen una oportunidad de lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero en este tiempo. No es necesario que pasen por todos aquellos momentos. Aquí no se trata de que vas a salir de tus deudas, ni se trata de que ya pare de sufrir, ni se trata de que se te terminó tu enfermedad y entonces otra vez sigues viviendo y viviendo, pero con una tibieza espiritual. Porque yo conozco gente que el Señor sana de enfermedades terribles, aunque no sé si hay alguna bonita, pero sí hay otras más feas que otras, ¿verdad? Y yo conozco gente que el Señor les hace la gracia, la misericordia y el favor de sanarlos, y siguen en su carnalidad y en su vanidad y no se entregan a Dios. Entonces el punto central del evangelio no es sanar a la gente. Ese no es el punto central, ni hacerlo rico, pero ese es de carambola. Buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás. Pero esas añadiduras no son la meta. Gloria a Dios si las tienes, pero no son la meta. La meta es estar preparado. Yo no creo estar equivocado, hermano, sinceramente. Y cada vez que veo cómo va todo, me emociono y a veces me preocupo. ¿Sabe qué? A veces me preocupo y digo, ¿será que los más cercanos míos me creen? A veces me pregunto eso. Digo, ¿será que mis hijos me creen? Porque son los más cercanos. Y claro, yo entiendo que habrá un montón de que dirán, no, hombre, ya quítenles esa gran carga, ese gran yugo que les están poniendo todos los días ahí de que viene el Señor, que viene el Señor, que el anticristo. No, hombre, vivan la vida loca.
Entonces, la gente que se va a quedar a la tribulación, hay gente que es cristiana y se le va a apagar su lámpara a la mitad de la noche y se van a ir hasta la gran tribulación. Porque aquí vemos dos, una que tenían 2 porciones de aceite y otra que tenían solo una, pero la que se fue tenía 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tenían solo 2, las prudentes, y las insensatas tenían solo una. Entonces aquí lo que nosotros debemos de pelear y batallar y gemir y orar y suplicar y decir otra vez: papito lindo, ten misericordia, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname. Híjole, yo necesito que hagamos preguntas hoy, pero espéreme un rato, pero mándenlas. Miremos esto. Mire quiénes son los que se les apagan la lámpara. Los que se les apagan la lámpara se quedan hasta la tribulación. Deuteronomio 34:7. Aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Ahora, si este verso usted lo mira juntamente con Mateo 6:22, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces a Moisés no se le había apagado la lámpara. Pero hay gente que se les apaga la lámpara. Ahora, esto no es en el sentido físico, esto es en el sentido espiritual. Apagársele la lámpara, apagársele los ojos, es apagársele la visión. Uno debe tener visión, hermano. Uno debe tener visión espiritual. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú tienes visión espiritual? ¿Cómo te miras de aquí a 10 años? Es una pregunta. ¿Cómo te miras de aquí a 10 años? Ah, hermano, peludo porque me compré un shampoo, hermano, que saca. No. ¿Cómo te miras de aquí a 10 años? Por favor, contéstame esta pregunta. Analízalo para ver qué clase de visión es la que tú tienes. ¿Cómo te miras dentro de 10 años? ¿Qué cosas te habrán pasado de aquí a 10 años? Padre Santo, ayúdame, por favor. ¿O será que para atrás? Entonces tú tienes que tener una visión, porque si tienes visión vas a tener fe, porque fe es la certeza de lo que se espera. Que no se te apague tu lámpara. Si se te apaga tu lámpara, se te apagó tu visión. Si se te apaga tu visión, vas a conocer en persona a personajes no muy recomendables. Sigamos. Mire este. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Chica, hermano, de veras que esto está serio, mire. Ay, ay, Señor, Dios mío todopoderoso.
Aquí habla de padres biológicos. Aquí habla de padres según la ley. Aquí habla de padres espirituales. ¿Cómo es tu relación con tus padres biológicos? ¿Y con tus padres según la ley? Tus padres según la ley son tus suegros. Father-in-law, mother-in-law. Mi relación con los hermanos es excelente porque ya se murieron. Dirán algunos, ¿ah? Los míos sí, efectivamente, my father-in-law y my mother-in-law ya se fueron. Ya se fueron. Pero aquí está mi esposa de testigo que yo tuve buena relación y no los maldije jamás. ¿Sí o no? Sí maldije. No, hombre. A tu papá, juntitos, los fuimos a ver. Don Meme, le decía yo, mire don Meme, antes de hacer la meme eterna, usted tiene que aceptar a Cristo. Pero no lo maldije jamás. A su mamá, tampoco. Por la gracia de Dios. Ahora, si lo hubiera hecho, este sería el momento de arrepentirme. Pero no lo hice. A pesar de que al principio no me quería, me la gané. Y realmente no tenía ningún otro interés más que cumplir los principios bíblicos, porque si fuera interés por la hija ya me la había ganado. Pero me la gané a las buenas, a tal punto que cuando hacía ella caldito para ella, me dejaba mi porción a mí, no le daba ni a ella ni a mis hijos, a mí. La primera vez me dio sospecha. Pero ¿es cierto o no? Que decía, este caldo es para Sergio, nadie lo va a tocar. Y ya llegaba yo, Padre, yo sé que tu palabra dice que aunque bebieran cosas mortíferas. No, no es cierto. Para mí, me la gané. Y ella era bien católica, hermano. Pero un día se quemó. Porque empezó a decir, ay, este Sergio, ahí está, toma agua. Se seca el sudor, se sube el pantalón. ¡Ah! Me miraba la viejita. Me miraba. ¿Cómo es tu relación con tus padres según la ley? ¿Los maldices? Porque si tú los maldices, no aprecias el regalo que te dieron en tu cónyuge. Bendícelos. ¿Cuántos tienen suegros? Diga conmigo, bendigo a mis suegros. No, mejor cambiemos. Bendigo a mis padres según la ley. 100 puntos. Ayúdeme a calificarle, dígale ya al hermano, 100 puntos, hermano. Lo felicito por ser mentiroso. No, perdón, lo felicito por ser valiente. Denle un aplauso al Padre.
Claro que aquí, híjole, aquí tendríamos que hablar de los padres espirituales y aquí tendríamos que hablar también de los padres biológicos. Y aquí es en donde también yo entro en acción, porque de alguna manera Dios me hizo padre espiritual a mí. ¿Yo qué culpa tengo? Ay, mira usted si me bendice, ¿va? Y a mi mujer también, porque madre. Yo sé que esto le puede raspar a algunos, hermano, pero ¿qué podemos hacer, pues? Si nosotros somos de ustedes y ustedes son de nosotros. Yo no les voy a poner una pistola en el pecho para que se vinieran acá y empezar a evolucionar. El Espíritu Santo los trajo para acá, entonces aquí o nos bendice o lo bendecimos. Pero que se le apague su lámpara. Diga conmigo. ¿Sí? ¿Cómo vamos de preguntas? Híjole. ¿Sí va? No, pero sería bueno que nos echáramos un tema escatológico, pero un viernes, ¿ah? Sigamos aquí. Entre paréntesis, hoy antes de que se vaya quiero que ore por mí, porque el Señor mañana en la tarde me envía a una comisión demasiado importante que no le puedo decir aquí en Guatemala, pero muy importante. Ahí le cuento después, pero o tal vez no le cuento. Solo si ora por mí le cuento. Pero me envía el Señor a una comisión pero extraordinariamente importante, hermano. Y yo necesito sus oraciones, porque eso va a repercutir en los ambientes espirituales de nuestra patria. Pero necesito que usted me envíe. No me voy de viajes, aquí mismo. Mañana en la noche tal vez le cuento. No, mejor no. A ver si le cuento. Sigamos. Mire este otro verso. 3 versos le voy a leer de lo mismo. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Y lo peor, que se les apaga a la mitad de la noche. Y son impíos. Los impíos no son, los impíos eran gente que tenía piedad y empezaron así todos andando en el alambre. Esas son charas, es la misma. Dios, estoy oyendo eso hace 30 años, pero de repente lo va a agarrar de frente el tráiler, hermano. No vaya a caer sin levantarse. Mejor si no cae, pero si cae, ahí se levanta. Mire ese otro verso, del mismo impío habla, Proverbios 24:20, porque no habrá futuro para el malo y la lámpara de los impíos será apagada. ¿Cuándo? En medio de las tinieblas. 18:5 de Job, ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego. Entonces, todos los que se vuelven impíos, es decir, que fueron cristianos en un tiempo, pero empiezan a ser pecadores y pecadores y pecadores, empiezan a pecar siendo salvos, se les va a apagar su lámpara. Todos los que no hacen un buen uso en su relación con sus padres, se les va a apagar su lámpara. Todos los que no tienen triple porción o doble porción de aceite, se les va a apagar su lámpara. ¿Cuándo? A la hora de las tinieblas. ¿Cuándo es la hora de las tinieblas? La tribulación, entrando a la gran tribulación. Mire, le quité 15 minutos a las preguntas, pero como todavía no son las 9 y siempre termino a las 9. ¿Cuántos saben que siempre termino a las 9? Poquitos saben. Sí, fíjense que siempre termino a las 9. Entonces voy a agarrar 16 minutos, ¿les parece bien? Para preguntas, porque aquí tengo yo, solo déjenme ver cuál otro.
Oh, este es lindo, pero este lo tengo que predicar. Este verso lo tengo que predicar. Proverbios 31, 18. A ver, tenemos preguntas. Habla, amado. Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga. Dice, en la Biblia, en la versión al día, no dice que son 4 ángeles los que están en el río Éufrates, sino que son 4 demonios, aunque esta es solo una paráfrasis, dice Apocalipsis 9:14. Sí, la versión al día es una paráfrasis. Y yo no me atrevería a ponerles demonios porque, para empezar, los ángeles no pueden ser demonios, ni siquiera los ángeles caídos, ¿verdad? Pero es una apreciación de los traductores. Sigamos adelante. Si la iglesia, que es la que se va, tiene las 3 porciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué porciones tienen las prudentes? La que se queda sin aceite y la que se queda sin aceite. Son salvos, tienen el Espíritu de Cristo, los que tienen solo una porción. Los otros fueron bautizados con el Espíritu Santo. Los otros fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero el Padre no vino a hacer morada en ellos, como dice el Señor en el libro de San Juan. Sigamos. Tienen que ser las 3. Si los judíos van a levantar el templo. ¿Y sabes qué? Llamados, recuérdense, llamados, escogidos y fieles. La fidelidad es impresionante, hermano. Sí, hermano. Si los judíos van a levantar el templo físico, ¿lo harán en las ruinas antiguas del templo de Salomón? Exactamente. Es que sabe usted que ellos han ido descubriendo que en donde está la mezquita de Omar, en donde los musulmanes aseguran que está la piedra en donde iban a sacrificar a Ismael, porque toda la historia que nosotros conocemos en la Biblia de Isaac, los musulmanes dicen que no fue Isaac, sino que fue Ismael. Ellos lo que dicen fue que Ismael era al que Abraham iba a ofrecer, y que un ángel se le apareció y le dijo que no lo matara. Y entonces Ismael era el hijo de la promesa. En donde está esa piedra, algunos aseguraban que ahí era el lugar santísimo del templo de Salomón, pero recientemente se descubrió que no es ahí, que ese es el atrio, y por eso es que se dice que el atrio ha sido dejado para que sea hollado por los gentiles, porque está siendo hollado cuando se levante el templo. Entonces el templo se va a levantar de este lado. El atrio, en el atrio va a estar la mezquita de Omar, y va a estar el obelisco que va a proporcionar la Iglesia Católica. Pues lo va a proporcionar, y ahí va a estar las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Ahí van a estar representadas. El obelisco que van a tener es el que ahorita está en la Plaza San Pedro. Ahí va a haber, aunque usted se vaya, lo va a ver, y no por televisión HD, sino que usted lo va a ver. Ahí va a ver. Sí se puede. Sí se puede ver, pues, no como dijo Tony que le decían en esa iglesia, que sí se puede, pero a saber a dónde lo están mandando. Tony, ¿quién te mandó ahí? ¿Dónde estás, Tony? ¿Quién te mandó a esa donde decían sí se puede? Abraham. Es que murió la mamá de un servidor. Entonces, como él cubre a los servidores, él fue a cubrir esa necesidad. Bueno. Aclaro, Ok, sigamos pues. Hay 2 clases de vírgenes. ¿Cuál es el tercer grupo que usted mencionó y cuál es el versículo? La virgen. Porque esas son 10 vírgenes, y el Señor no se va a casar con 10, se va a casar con una, porque la Biblia dice 60 son las reinas, 80 las concubinas, o al revés, no me recuerdo, y las doncellas sin número, las vírgenes sin número, pero una es la paloma mía, la perfecta mía, la escogida. Entonces el versículo está en el contexto de toda la Biblia, no está ahí en Mateo capítulo 25, pero ahí se mira claramente que el Señor no se puede casar con las 10, el Señor se va a casar con una. Y ninguna de ellas se está casando si eran horas de tinieblas. Y él ya venía. Por eso le dije que la Biblia del año 60 dice: viene, he aquí el esposo. He aquí el esposo. Entonces, como que va a darse una subvisitada a la medianoche para sacar a algunos. Pero él estaría de fiesta, hombre. Sigamos, hermano.
Amado apóstol, dice esta pregunta, ¿podría explicar un poco más acerca de los 3 arrebatamientos? Menciona acá, me imagino que es con respecto a lo que se dijo que iban a haber. Apocalipsis 8:13, más que vencedores. Apocalipsis 11, 14 creo que es, cuando suben los 2 testigos y algunas otras personas que están integrados en 2 grupos y que ahí podrían estar esas vírgenes prudentes. Y los últimos son los de después de la tribulación, que se levantan. Bueno, los últimos en ese periodo, porque después viene el periodo del milenio, y después del milenio todavía hay salvos ahí que tienen que ser levantados y llevados. Sí, hermano. Los que se quedan a la gran tribulación porque se les apagó la lámpara, ¿serán salvos o qué Sí, pasa con ellos? Sí son salvos, porque en la tribulación ya no se salva nadie. En la tribulación no se salva nadie, no va a creer, en la tribulación acepto a Cristo, pasado mañana, ahora lo tiene que aceptar, y si se consagra se va, pero si no se consagra se queda porque ya es salvo, y ahí lo van a limpiar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Sigamos, hermano. Dice esta pregunta, cuando sucede la medianoche, ¿ya tuvo lugar el arrebatamiento de la novia? Sí. ¿Estamos actualmente en alguno de los ayes? No. No. O sea, si estuviéramos en los ayes, ya fue el arrebatamiento de los más que vencedores. No, nosotros tendríamos que estar a la altura, yo creo que nosotros tenemos que estar a la altura de la 3ª o de la 4ª trompeta, cualquiera de las 2. Sigamos, hermano. Con relación siempre a lo de los... Disculpa. Y los sonidos de la trompeta no es no es así. Por eso dice, en los días del 7º ángel, cuando empiece a sonar la trompeta. O sea, no es sino que es interminable. Y no cesa. ¿Dónde está el chofer? A ver, no trajeron hoy. Ok, a ver. Es perenne. Así fue en Éxodo 18 también. No dejaba de sonar. Por eso mandan ángeles a que lo hagan, porque esos tienen buen aire. Sigamos. Siempre con relación a las resurrecciones que se mencionaron, dice esta pregunta, ¿quiere decir que a la mitad de la tribulación habrá un segundo rapto o seguirán por medio de la resurrección? No me gusta llamarle un segundo rapto. En primer lugar, porque ya han habido varios. Enoc fue el primer rapto que está reportado. Elías fue el segundo rapto que está reportado, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ya resucitado, fue el tercer rapto que está reportado, porque dice que se lo subió este mismo Jesús, así como ves que se está yendo, ya resucitado, se fue. Entonces Juan y Pablo para mí también han sido raptos, pero sí es otro, aparte del rapto de los más que vencedores. Sigamos, hermano. Si el esposo viene y se aparece a las vírgenes, ¿es esta la aparición epifánica? ¿O dónde quedaría el versículo que dice que todo ojo le verá? No, ese versículo de todo ojo le verá tiene que ser después de la tribulación, cuando Él ya regresa con sus santos, completito los santos, el grupo de santos. Esa sería la epifánica. Por eso antes tiene que haber faneros, Apocalipsis, Parusías y por último la epifánica. Sigamos, hermano. ¿Israel será arrebatado en algún momento o se quedan para la gran tribulación? No, Israel se tiene que quedar para toda la gran tribulación, a menos, miren esto que le voy a decir, a menos que se conviertan a Cristo, que se vuelvan cristianos en este periodo, pueden optar para ser arrebatados, porque si no si ellos se quedan como Israel nacional, se quedan a la semana 70 de Daniel, y la semana son 7 días. Entonces ellos se tienen que quedar. Sí, hermano. Dice acá, ¿por qué es? Es decir, la semana 70 de Daniel es igual a la angustia de Jacob. La angustia de Jacob es igual a la gran tribulación, a la tribulación y gran tribulación. Entonces, ese periodo fue hecho para Israel, no para la iglesia.
pero también el infierno fue hecho para los ángeles, no para la humanidad, y van a haber humanos ahí. Entonces en la tribulación es la semana 70 de Daniel, esa fue hecha para Israel, pero van a haber muchos cristianos que no tenían que estar haciendo nada ahí, pero ahí los van a tener que aplanar, porque nunca quisieron. Sigamos, hermano, ahora sí, con la pregunta que me estabas haciendo. Tengo 6 minutos y ya luego que se va en paz. Dice esta pregunta: si sin arca no tendría sentido edificar el templo, ¿será posible que ya hayan encontrado el arca y que su lugar pueda ser el monte de la calavera donde murió Jesús, dado que la sangre tenía que ser rociada sobre el arca? Sí, hay algunas teorías. Hay una teoría de un hombre que dice que cuando se partieron, que abajo del templo del monte de la calavera, del monte Gólgota, abajo estaba la cueva de Jeremías, y que Jeremías escondió junto con unos sacerdotes el arca, y que cuando el soldado romano le rasgó el costado al Señor y derramó la sangre, esa sangre se filtró entre las piedras que se rompieron y cayeron sobre el arca. Es una teoría, no es una doctrina de alguien que lo asegura. Sin embargo, recuérdense ustedes que hay también otras teorías de que el arca está en África. Yo no sé cómo le van a hacer, no lo sé exactamente, pero de que tienen que tener una representación del arca, aunque está prohibido hacer una copia de la misma, va a tener que hacer algo o van a decir que esa es. Pero en Apocalipsis se mira el arca del pacto en el cielo, ¿verdad? Dice que hubo truenos y se abrió el cielo y vi el arca en el cielo, será. Entonces, pero esa es la que era, no la copia, sino que lo que vio Moisés y tuvo que reproducirlo en la tierra. Porque él primero vio el templo terminado y vino a hacer la maqueta a la tierra. Nosotros se lo hacemos al revés, ¿verdad? Entonces creo que tienen que conseguir una. Sigamos, hermano. Si los 2 testigos se van a la mitad de la tribulación, ¿en qué momento se darán los 7 truenos y quiénes los profetizarán? ¿Perdón? Si los 2 testigos se van a la mitad de la tribulación, ¿en qué momento se darán los 7 truenos y quién los va a profetizar? Es que los 7 truenos son exactamente igual a los sellos que se empiezan a dar y empiezan a evolucionar. Porque Juan, cuando todavía está vivo, le dicen que es necesario que otra vez profetice a muchos pueblos, naciones y lenguas, y ahí todavía no ha venido el tercer ay, ¿verdad? Entonces es necesario que Él los empiece, que Él los destape, que Él les quite el sello. Es que mire, en la Biblia aparecen algunas cosas que están selladas. Digamos, en el libro de Daniel, él escribió y le dijeron: sella el libro, porque ese es para el final de los tiempos. Entonces cuando le quiten ese sello, se empieza a desarrollar. Cuando Juan le quite el sello a los truenos, entonces se empiezan a desarrollar, y pues alguien los va a tener que decir, pero no necesariamente él en carne y sangre. Podría ser en carne y huesos, aunque se lo llevaron, ¿verdad? ¿Quiénes son los 2 testigos? Bueno, yo lo he dicho muchas veces que la tradición dicen que es Enoc y Elías, porque no murieron, y entonces se dice que el verso aquel está establecido para el hombre que muere una sola vez y después el juicio, y que entonces ellos tienen que morir. Pero yo no creo eso, porque ahí dice está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Pero los que no van a morir nunca son vivientes, no son hombres, de hombres pasaron a vivientes. Otra parte de la tradición dice que son Moisés y Elías, porque Moisés transformó las aguas en sangre, y eso es lo que hacen los 2 testigos, y Elías cerró los cielos en los días de su profecía. No lo creo tampoco, de Elías sí, pero de Moisés no, porque Moisés ya se murió, entonces no lo pueden matar 2 veces, porque a los 2 testigos lo tienen que matar. Y otra de las razones es que aparecieron en el monte de la transfiguración Moisés y Elías, entonces esos son los 2 testigos. Yo creo que es Juan el apóstol y es Elías también, pero esa no es la tradición.
Aunque ya encontré, después de haberlo dicho, encontré alguna literatura de otros que creen lo mismo y me alegré mucho. Incluso les mencioné una Biblia que me regalaron en Estados Unidos que dentro de sus anotaciones decía eso. Y pues me puse a respirar un poco más tranquilo. Sigamos, hermano. ¿El apagarse la lámpara se refiere a alejarse del Señor o se refiere a no tener visión? ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a varias cosas, por eso le dije, si se le apaga la visión, se le apagó la lámpara. Si se le apaga su espíritu, se le apaga la lámpara. Porque la Biblia dice que el espíritu del hombre es su lámpara. Y la Biblia dice en Malaquías que cuidemos nuestro espíritu, no siendo desleales. Entonces la deslealtad puede apagar el espíritu. Se apagó el espíritu, se apagó la lámpara. Y entonces ya no hay forma de salir adelante. Sigamos, hermano. A la medianoche son arrebatados los 2 testigos, pero también mencionó que hay otro grupo arrebatado. ¿Quiénes son? Es que lo que pasa es que de la misma manera que Janes y Jambres se le opusieron a Moisés, algunos dicen que Janes y Jambres eran los jefes de los brujos, pero no eran solamente 2 brujos, sino que eran jefes de brujos. Eso es lo que dice la tradición judía. Entonces hay algunas ponencias cristianas que dicen que los 2 testigos son los jefes de 2 grupos de cristianos que van a estar en ese periodo, que se quedaron en la tribulación y ellos los van a estar jefeando. Entonces esos serían los que tendrían que salir si no pasan hasta la gran tribulación. Pero no dice la Biblia exactamente que si ellos mueren ahí van a resucitar. Tendrían, creo yo, que resucitar hasta el final de la tribulación. Sigamos, hermano. ¿En qué momento aparecen los 2 testigos? ¿Al inicio de la noche o a la medianoche? Al inicio. Dice, Dios le bendiga, antes de convertirme maldije a mis padres, pero les he pedido perdón y a Dios y a ellos, aún así, ¿se me puede apagar mi lámpara? No, porque tú ya pediste perdón, te arrepentiste y entonces Dios borró eso. El que se arrepiente y se convierte, dice la Biblia en Hechos 3:21, que Dios le borra sus pecados. Y por eso decía el salmista, cuán bienaventurado es el hombre al que Jehová no le imputa pecado. Entonces, tú ya te arrepentiste, pues eso lo cubrió la sangre bendita del Señor Jesucristo. Ahora, si hay alguien que lo ha hecho y no se ha arrepentido, arrepiéntese y pídale perdón a Dios y también a sus padres si todavía los tiene vivos, y si no, pues, qué sé yo, no sé, ir a la tumba tal vez no sería lo aconsejable porque aparecería espiritismo, pero si tiene a alguien que es representativo de sus padres, sí podría ir y decir, mire, pido perdón. Por ejemplo, puede ser al padre espiritual, o podría ser que llegara con la mamá, tal vez está viva todavía, y entonces como son una sola carne, o fueron una sola carne, puede llegar con ella. Sigamos, hermano. ¿Qué pasa con los hijos que son abandonados por sus padres y los odian por ello y nunca regresaron por ellos? ¿También a ellos se les apagará su lámpara o es otro trato? Sí, también. Es que, hermano, mire, por eso es que yo le insisto incluso a las hermanas cuando se acaban de pelear con su esposo y que se divorciaron y todo, que no le metan odio hacia sus padres. Si aman a sus hijos, no le metan odio hacia sus padres, porque entonces los niños con odio van a maldecir a su padre. Y aunque el papá haya sido un bandido, no tiene por qué maldecirlo. No tiene por qué maldecirlo. Ese es un proceso de restauración que viene desde lo interno hasta que se manifiesta. Nosotros no tenemos que tener ni rencor ni odio, tenemos que ser llenos de amor. ¿O no? Esa es parte del evangelio. Sigamos adelante, hermano. ¿Ya no hay? Bien. ¿Qué papel juega el Islam en todo este El periodo? Islam es la religión del anticristo. Y entre paréntesis, déjeme decirle que el Islam está conquistando de una manera impresionante toda Europa. De hecho, al aceptar a Turquía dentro del mercado común europeo, el Islam en el mercado común europeo, en toda esa comunidad europea, ya son más del 50% los musulmanes.
y están conquistando toda Europa. Están comprando mezquitas, iglesias que se han venido a la ruina y las están convirtiendo en mezquitas desde Inglaterra, en todos esos lugares. Y en Estados Unidos el Islam tiene un crecimiento increíble, hermano. Se supone, oiga lo que le voy a decir, se supone que dentro de 10 años podría haber un presidente declarado islámico en Estados Unidos. O sea, la cosa, y es la religión del anticristo, porque son los únicos que se oponen al Señor Jesucristo. En cambio, la religión católica no se opone, sino que eso va a ser un movimiento pseudo cristiano, pero la religión islámica es anticristiana, absolutamente anticristiana. Digamos, hermano, y están haciendo un buen trabajo de evangelismo, hermano. Digamos evangelismo, porque no es evangelismo porque no tienen evangelios, pero de convencimiento, hermano. Es impresionante cómo se han metido, Dios mío. Por eso yo le digo a los jóvenes, y hoy en la mañana les decía, los jóvenes, los que se van a quedar en lugar de nosotros, si a mí me tocara irme ya, aunque yo no me quiero ir, pues, pero Dios lo sabe. Yo le digo a Dios que yo le quiero servir y porque es mi deleite, es mi gozo, pero alguien se tiene que quedar después de nosotros, hermano. Alguien se tiene que quedar, y ese alguien Dios lo tiene que levantar del discipulado. Nosotros por eso estamos equipando y preparando gente, y a eso les va a tocar enfrentarse, pero frontalmente, hermano, con todo ese tipo de situaciones. Por eso no pueden ser tibios en este momento. No pueden ser tibios en este momento, tienen que ser poderosos y fuertes, valientes. Tienen que serlo, hermano, tienen que serlo, por el amor de Dios, hombre. Bueno, sigamos adelante. Los dos testigos están para protegernos a nosotros, o ellos mismos según la lectura. No. En primer lugar, a nosotros es que no nos confundamos. Nosotros todavía estamos optando a ser más que vencedores. Aquí nosotros todavía estamos en la pelea. Amén. Incluso nosotros los ministros. Porque Pablo decía, yo no quiero, después de haber sido heraldo, llegar a ser descalificado. Entonces estamos en la pelea. Nosotros estamos en esta pelea. Yo quiero ser más que vencedor, y quiero que usted también lo sea. Sigamos, hermano. Si no he sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿se me apagará la lámpara aunque haga mi mayor esfuerzo? Perdón, sí, seguí. ¿Eso significa que me podría quedar en la tribulación? Ese fue el gran lío que se dio cuando el hermano G. Ávila por primera vez mencionó eso. El que mencionó eso la primera vez, así connotado, fue el hermano G. Ávila. Y él dijo, el que no esté bautizado en el Espíritu Santo no se da en el arrebatamiento. Era una asustada que nos pegó a todos, hermano. Pero yo lo que creo es que nosotros estamos en este momento peleando todavía por ser más que vencedores. Y que la gente que no está bautizada en agua ni con el Espíritu Santo debe de batallar para llegar a eso. Si es en agua es más fácil, ¿verdad? Porque es un paso de obediencia. Pero si es en Espíritu Santo y no has hablado en lenguas, tienes que buscarlo. Si la Biblia lo dice, mira, la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Amén. Al que se lo pida. También hay otro versículo bíblico en donde el Señor habla y dice, dice ahí bien claro, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y dijo esto del Espíritu Santo que habría de venir sobre los que habían creído en él, porque el Espíritu Santo todavía no se había manifestado, no había venido a la tierra. Entonces, si yo creo en Cristo con todo mi corazón y me enamoré de Cristo, tarde o temprano tiene que venir,
pero tenemos que creerlo. También dice Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el creer con fe? Entonces tú tienes que creer lo que dice la palabra. Si la palabra dice que Él es bueno y te lo va a dar, entonces tú tienes que pedírselo y pedírselo y seguírselo pidiendo y volvérselo a pedir. El problema que yo veo, hermanos, que muchos hermanos quieren como que la unción del Espíritu Santo como que fuera subirse a la montaña rusa y esperan mariposas en el estómago y levantar las manos. No, no. Y entonces ya solo como una experiencia y se olvidaron de ello. No, la llenura del Espíritu Santo es algo continuo. Entonces, si tú no hablas en lenguas, hermano, bueno, la pregunta que me haces es, ¿te quedas o no? Yo diría que los que no estén llenos de Espíritu Santo sí se quedan. Pero que no lo vamos a buscar por miedo, sino que por amor. Búscalo con ahínco. Si me buscares como se busca el oro y la plata, de cierto me hallaríais, dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces la Biblia no es mentira, la Biblia no es mentira. Lo que pasa es que mucha gente no lo anhela. Yo ya le conté lo que pasó aquí con un profeta que dijo que iba a orar por todos los que no tenían bautismo con el Espíritu Santo. Dijo, ¿cuántos no hablan en lenguas? Y entonces levantaron la mano y pasen para acá, y los puso de este lado. Dijo, ahorita voy a orar por ustedes. Y después dijo, voy a ir a pescar, dijo. Y se pasó. Y levanten la mano todos los que hablan en lengua. Levantaron la mano. Y hubo gente que no la levantó. Y le dijo, ¿tú no hablas en lengua? No. ¿Quieres que yo ore por ti? Ni modo, ay, así tan evidente, está bueno. Pero mi pregunta es, ¿y por qué no levantó la mano cuando él dijo eso? Porque no lo anhelaba. Simple, no lo anhelaba. El otro tuvo que ir a pescar. Yo le lloré al Señor no sé por cuántos meses, porque todo el mundo hablaba en lenguas y yo no. Y yo iba los jueves, ministraban el bautismo con el Espíritu Santo en el antiguo templo, y ahí estaba yo que me despeinaran, y dije, haciendo el esfuerzo, y ahí están las lenguas, y habla, y diga alabanza, alabanza, alabanza. Yo decía alabanza y no salía nada. Y habían otros que tenían otro medio, diga sílabas, sí decían unos, diga sílabas, se le traba la lengua a la gente, y dice, ahí está. Y Dios, a pesar de eso, nos bautizaba con el Espíritu Santo, o los bautizaba con el Espíritu Santo. Yo sí, yo lo anhelé, lo anhelé con toda la fuerza de mi corazón, y yo sigo anhelando que me llene, porque sin Él soy nada. Pero no solo porque sin Él soy nada, es que qué delicioso es tener comunión con Dios, hermano. Entonces búscalo con toda la fuerza de tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, alma y cuerpo, y con todas tus fuerzas. Fuerzas. La gente se esfuerza por cualquier cosa, pero cuando se trata de la iglesia, no, hermano, aquí es en donde uno con decisión, con decisión. Bueno, sigamos, hermano. Las amigas de la novia, ¿quiénes son? Son las doncellas que de alguna manera acompañan pero no se casan. Es que hay varios grupos, hay como 23 grupos. En la Biblia aparecen como 23 grupos, pero una sola es la amada, una sola es la que se casa. Salvos hay un montón. Sigamos, hermano. La tercera parte de la humanidad que muere en la Tercera Guerra Mundial, ¿tiene alguna relación con los que arrastra el dragón con su cola? No, los que arrastran el dragón con su cola son las estrellas, son ministros que caen por descuidados. Sigamos, hermano. Hermano apóstol, que Dios le bendiga. Amén. Tuve un Recibo. matrimonio anterior donde mis padres, según la ley, no me querían. Ahora que ya no soy nada de mi ex esposo, mi madre de la ley se iba mejor conmigo. Y mi suegra actual no me quiere. Y no se podrá cambiar. O sea, ¿es bueno que tenga relación con mi anterior suegra? ¿Podría ofender a mi esposo actual?
Yo creo que no es conveniente. Yo creo que no es conveniente. Habría que platicar por qué fue todo eso, pero te divorciaste de veras, ¿ah? Pero si sigues con esa ligadura vas a tener problemas con tu actual esposa, ¿verdad? Entonces es preferible que rehagas todo y que aunque ella no te quiera, pues la bendigas y la bendigas y la vuelvas a bendecir y la sigas bendiciendo, y que lo que esté de parte tuya, pues hagas todo lo posible. Sigamos. Hay templo espiritual y físico. Sí, pero no juntos. Ajá, el espiritual siendo edificado por los 5 ministerios, según Efesios. ¿Será que el templo físico se va a construir por los 5 antiministerios? No, yo creo que lo van a construir los judíos. Y ahí no. Sí, está prefabricado, hermanos. Mire, si usted lo busca en internet va a encontrar hasta fotografías de eso. Yo no lo he buscado, pero me mandan correos y digo, alá, esto es que nada de eso. Sí, hermano. ¿Por qué se dijo que los cristianos vamos a ver acontecimientos como el de los 2 testigos, si la Biblia dice que para ese entonces ya estaremos con el amado? Bueno, lo que pasa es que van a haber un montón de cristianos que van a estar aquí. Los más que vencedores no van a estar aquí, pero yo creo que tampoco van a tener limitaciones para ver, me imagino yo. Esa es imaginación, es especulación. Los ministros sí tienen que estar acá, exaltados en carne y huesos, pero los demás deben de estar en las bodas, ¿verdad? Como el hijo pródigo estaba en la fiesta, ni se dio cuenta si el hermano llegó o no llegó, porque estaba metido en la fiesta, pero el padre sí se dio cuenta que el hermano llegó y salió de la fiesta. Sigamos, hermano. El templo físico que se menciona en Apocalipsis 11, se dice de él que es el templo de Dios. ¿Es esto solo un decir o efectivamente tiene la presencia de Dios? Yo creo que sí tiene la presencia de Dios. ¿Ya no hay? Dice, ¿qué tipo de cristianos van a ser los que están adorando en el templo? ¿Y qué pasará Mesiánicos, después con ellos? Judíos mesiánicos. Los van a perseguir mucho. En Zacarías, en el libro de Zacarías vemos que en la venida del Señor los judíos lo verán y llorarán por él porque lo traspasaron. Apocalipsis dice que todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. ¿Quiénes son los de Apocalipsis? Son los que hicieron esto a Cristo en su primera venida, que serán levantados para ese momento. Sí, efectivamente los tienen que levantar para que miren eso. Ahí lo dice, ¿eh? Aún los que lo traspasaron. ¿En qué sucede la guerra de Armagedón? La guerra de Armagedón, vamos a ver, déjeme que me ubique, porque eso no está en los 3 ayes como guerra de Armagedón. Ese le tendríamos que sobreponer un acetato para ver en dónde está. Yo diría que esa guerra de Armagedón tiene que ser al final. Tiene que ser al final de la gran tribulación. Es que hay varias guerras. Hay una al principio, hay una en la tribulación, hay una, pero la de la tribulación, la tercera guerra mundial, donde muere tanta gente. Hay una de Gog y Magog, en donde le ponen garfios a los rusos para que vayan a atacar a Israel, y son destruidos los rusos, y dice la Biblia que los israelitas pasan quemando las armas de los rusos por 7 años. 7 años, son 7 años de tribulación. Eso tendría que ser antes de la tercera guerra mundial, esa de Gog y Magog. Pero hay otra después del milenio, que ya son potestades que suben sobre el campamento de los santos, y esa ya es la guerra de las galaxias, digamos. Si así le decía a mi pastor, ¿va? ¿En dónde queda ubicado el milenio? Después de la gran tribulación. ¿Tiene alguna relación con el grito de los amigos del novio? Sí tiene alguna relación, porque lo que pasa es que hay otro grito de los amigos del novio, que era cuando entraban a la alcoba y esperaban que se consumara el matrimonio sexualmente, y entonces cuando había sangre en la alcoba, entonces en la sábana
los amigos del novio, una costumbre un poco rara, ¿ah? Los amigos del novio gritaban, era virgen. Sí, sigamos. ¿Por qué la tercera Es guerra costumbritas, ¿verdad? Pero bueno. Dios. ¿Por qué la tercera guerra mundial comienza en Irak? Bueno, porque ahí está en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Las razones políticas tendrían que ser bastantes, pero es que mire, ahí fue donde empezó la vida. Entre esos ríos, Éufrates y Tigris, ahí fue donde empezó la vida y ahí estaba el paraíso. Entonces ahí es donde va a terminar la historia de la humanidad casi, hermano. Sigamos. Apóstol, ¿las iglesias que no creen en los 5 ministerios se van como novia? Sinceramente no creo. No creo que se puedan ir porque por muchas causas que tendría que explicarlas y que nos llevaría bastante tiempo, pero no creo. No lo creo. No pueden ser equipadas, hermano. No pueden ser equipadas, no pueden ser ataviadas. Sigamos, hermano. Solo una cosita así rapidita. Digamos, un cuate entró en las bodas sin vestido de bodas, sin cobertura, y lo agarraron y lo sacaron. Entonces no había tenido reconocimiento ni del ministerio pastoral ni del ministerio apostólico. Sigamos, hermano. ¿Cómo puedo hacer para que se me revelen los misterios de la Biblia, en especial los libros como Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, y poder entenderlos? Yo creo que hay que suplicarle a Dios que nos lo vaya revelando, leer detenidamente. Por eso yo no soy amigo de leer la Biblia en un año, sino que poco a poco. Un versículo: se deleitará en el temor del Señor. Qué lindo, se deleitará. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué es temor de Dios? Y así lo vas entendiendo más y más cuando lo vas segmentando. Pero el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda la verdad. Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos a orar y yo voy a orar por ustedes. Si ustedes se recuerdan que van a orar por mí, ¿verdad? Mañana en la noche quizá le cuento. Quizá. Pero necesito, vamos a ver, hay una Marisol Ruano de Conde pide cobertura, que venga para acá. Marisol, vamos a orar por ella en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude mucho, ¿verdad, hermanos? ¿Tú eres Marisol? ¿Me ayudan los hermanos pastores, por favor? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor bendito, eres nuestro amor. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos auxilies hoy, que bendigas a cada uno de los hermanos. Y en cuanto a Marisol, nosotros estamos extendiendo cobertura apostólica y pastoral, y te suplicamos, Señor, que hagas un milagro sobre ella, que pongas vallado de ángeles alrededor de ella, que ella pueda palpar la cobertura, Señor, la pueda palpar. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos. Señor, gracias, Padre bendito, por ser tan bondadoso, tan bondadoso, tan bondadoso. Quisiera, ahora que hemos orado, que oren por mí, que me envíen a hacer la tarea que tengo que hacer, y ahí les cuento en la noche. Primero Dios que les cuento, vamos a ver. Sí, me quiero arrodillar. Si traen micrófono, ¿me ayudas, mamá, para orar por mí? Y que Dios me ayude, hermanos. Tengo una tarea muy importante y le voy a ser sincero, no sé cómo hacerla. Esa es la mera verdad. Esa es la mera verdad. Y entonces no puedo reposar en mis propias fuerzas, pero tampoco me voy a chicopalar, ¿va? Pero no sé por dónde entrarle. Entonces estoy esperando de veras una ayuda divina. Por favor, hermano, por favor, en nombre de Jesús. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, aquí tu pueblo unido, Señor, te suplicamos por tu siervo, Padre.
Como Él mismo ha confesado, Señor, que no sabe cómo hacerlo. No es con sus propias fuerzas, sino es con las tuyas, Señor. No es con sabiduría humana, Señor, sino es con la sabiduría tuya, Padre. No es con su gracia personal, Señor, sino es con la gracia tuya, Señor. Nosotros juntos te pedimos por él, Señor, que le dé, Señor, de tu sabiduría, de tu gracia.